presentar mi pantalla. Bueno, entonces, ¿qué estábamos viendo el día de ayer? Lo siguiente. Si tú tienes un rectángulo y no necesariamente debe ser rectángulo, puede ser cualquier figura, pero lo hicimos para un rectángulo. Si tú tienes un rectángulo en determinada posición, este rectángulo está formado por cables y esos cables llevan corriente eléctrica. Una corriente eléctrica, por ejemplo, así, que está recorriendo todo ese circuito. Entonces la corriente viene para acá, acá viene en esta dirección la corriente y aquí la corriente va en esa dirección. Bueno, si tienes ese rectángulo y que tiene un área A, este rectángulo va a tener un área A, entonces A es el área. Vas a definir un vector perpendicular al rectángulo. Ese vector, bueno, como sabemos, un vector normal puede ser así. Este sería nuestro n gorrito. Profe, ¿esto lo apuntamos? Sí, porque es para concluir lo que estamos haciendo ayer. Pero este vector también podría ir en sentido opuesto. El n gorrito lo podríamos trazar en sentido contrario, por ejemplo, pararse en este punto y trazar un vector así. El n gorrito se puede dibujar en cualquier parte del rectángulo. Este vector formaría 90 grados con el rectángulo, al igual que aquí. Entonces, y la pregunta, bueno, ¿cuál de los dos voy a utilizar? Puesto que podría ser el que va en esta dirección o el que va en sentido contrario. Bueno, entonces, déjeme ver dónde estaba el ejercicio. Es que no me acuerdo cómo hice ya la figura. Ok. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos vectores n gorrito voy a usar? ¿El que está hacia acá, hacia afuera, o el que se va hacia atrás? Pues muy fácil. Vas a tomar la forma en que va la corriente. En este caso la corriente va así. Y quiero que dobles tus 4 dedos de la mano derecha, así como quedó esta flecha o este giro. Entonces, la corriente está recorriendo el circuito de esta forma. Por lo tanto, dobla tu mano derecha de tal manera que tus 4 dedos queden así. ¿Y hacia dónde queda tu pulgar? ¿Hacia afuera de la pantalla o hacia adentro? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, tu pulgar quedaría hacia allá. Por lo tanto, el n gorrito que vamos a tomar es este de aquí. Entonces, n gorrito, que lo mencioné en clases anteriores, pero no dije cómo lo íbamos a definir. N gorrito es un vector unitario. Vector unitario normal o perpendicular al plano de la espira, el rectángulo, y en dirección del pulgar de la mano derecha, cuando los otros dedos van en dirección de la corriente. Esto no lo había dicho en las clases anteriores, ahora lo definimos. Va
van en la dirección de la corriente. Entonces, si tienes un rectángulo y la corriente eléctrica va así, por ejemplo, que la corriente esté recorriendo el rectángulo en esta dirección, es decir, estás haciendo un giro así, el N gorrito, si tú doblas tu mano de esta forma, tus 4 dedos de tu mano los doblas así, tu pulgar quedaría hacia acá. Entonces el N gorrito sería en esta dirección. Este sería el vector N gorrito. En cambio, si tú tienes el mismo rectángulo, pero la corriente eléctrica lo está recorriendo en sentido opuesto, la corriente va así. Entonces, la corriente eléctrica aquí iría en sentido contrario. Quiere decir que la corriente eléctrica está girando de esta forma. Si pones tu mano y doblas tus dedos, así como está este giro, tu pulgar queda hacia atrás. Entonces el N gorrito sería un vector que lo dibujaríamos hacia allá atrás. Este sería el N gorrito. Entonces es importante que lo tengan en mente cómo van a trazar el vector N gorrito. Todo dependerá de cómo esté girando la corriente. Y aquí el N gorrito pues es hacia atrás. ¿Ok? Entonces, puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás. Todo depende cómo quede la corriente eléctrica. Ok. Bueno, pues ayer mencionamos que si además hay un campo magnético que viene, pues no sabemos de dónde, entonces el campo magnético le va a afectar a este rectángulo y lo va a hacer girar. En particular, el día de ayer, el campo magnético lo puse para arriba, creo. Un campo magnético hacia arriba. Si tienes un campo magnético hacia arriba, vas a provocar que esto gire. Y para calcular el torque de esto, o el momento de torsión, vimos que había una formulita, que es así. El momento de torsión, o torque, su magnitud se calculaba así, momento de torsión, y la magnitud era la corriente eléctrica, el campo, el área, por el seno del ángulo que existe entre el campo magnético y N gorrito. Entonces, por ejemplo, si en esta figura, N gorrito lo dibujé aquí en la esquina, pero lo pude haber dibujado acá, un vector así. N gorrito, recuerden, cuando es plano, se puede dibujar donde sea, sería un vector que va hacia atrás. Entonces el ángulo que va en esta ecuación sería este de aquí. Este sería el ángulo teta. El ángulo teta siempre es entre el campo y N gorrito. Por eso es importante que sepamos para dónde va N gorrito. Entonces, teta es el ángulo entre B y N gorrito. Ahí está. Ese es el, ese va a ser el ángulo entre que vamos a usar en esta ecuación. Esta es una forma que se llama forma escalar. Esta es la forma escalar. Esta es la forma escalar. ¿Por qué la forma escalar? Porque solamente me da la magnitud. Existe una que se llama la forma vectorial y podemos reescribir esta ecuación porque si se fijan, pues pareciera que aquí hay un producto cruz y efectivamente, ayer lo mencionamos, si tú haces la magnitud
del producto cruz de N gorrito con el campo, y tú haces el producto cruz de esas dos cantidades y le sacas magnitud. Entonces, vamos a tener que esto es magnitud de N, magnitud de B, seno del ángulo. Por lo tanto, esto se puede poner como N es unitario. Al ser unitario, su magnitud es 1. Entonces, esto va a dar 1. A la magnitud de B le llamé simplemente como B, común y corriente. Así que esto sería B por el seno de teta. Y quedaría de esta forma. Entonces, esta ecuación se puede poner así. La magnitud de M es la corriente, el área, B seno de teta. Pero B seno de teta se puede poner como la magnitud de N cruz B. Así que esta es la corriente A y la magnitud de N cruz B. Y entonces, esta corriente y el área, que son escalares, los voy a meter acá en la magnitud. Y va a quedar la magnitud de la corriente, el área, N gorrito cruz B. Y esta cantidad se recibe un nombre especial y es un nuevo vector que se usa la letra griega mu y se llama momento dipolar magnético. Esto es el momento dipolar magnético. Y el momento dipolar magnético es una cantidad muy importante en el estudio de moléculas. Y si nos fijamos, pues me quedó un producto cruz. Por lo tanto, concluimos que el vector momento, y vean que ya no es magnitud, sino vector momento, es el producto cruz del momento dipolar magnético multiplicado por el campo magnético. Y esta es la forma vectorial de calcular el momento o torque. Esta es la forma vectorial. Forma vectorial. Entonces, son las dos formulillas que podemos utilizar, la que va de forma escalar o la que va de forma vectorial. Donde esta letra mu o este vector mu es la corriente por el área N gorrito. Y esa cantidad se llama momento dipolar magnético. ¿Qué es el momento dipolar magnético? Pues es una cantidad que básicamente me dice que si los materiales tienen momento dipolar magnético, cuando les acerques un campo magnético, esos materiales tienden a girar. Las moléculas tienden a girar. Entonces, muchas moléculas o muchas estructuras tienen momento dipolar magnético. Entonces, y se calcula multiplicando la corriente por el área y la dirección y sentido me la va a dar el vector N gorrito. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, bueno, ¿qué sucede? Que algunas moléculas, como las moléculas de agua, tienen momento dipolar magnético. Entonces, ya saben que la molécula de agua es un oxígeno con dos hidrógenos, más o menos así, es como un Mickey Mouse. Y en general es una molécula que tiene momento dipolar magnético.
Si tú le aplicas un campo magnético o un campo electromagnético, vas a provocar que esta molécula gire. Es importante conocer las propiedades de la materia, porque aquellos materiales que tienen momento dipolar magnético, cuando los sometes a campos magnéticos, tienden a girar, o en todo caso tienden a vibrar. Si el campo magnético está cambiando de dirección todo el tiempo, tienden a vibrar, porque pronto gira para acá y de pronto gira para acá, y está como que vibrando. Bueno, pues gracias a eso es que puedes calentar tu comida en el microondas. Siempre que metes comida al microondas y se calienta es porque tiene agua. Y el microondas lo único que hace es lanza un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético hace que la molécula de agua vibre o baile debido a su momento dipolar magnético. Y por lo tanto, al estar vibrando la molécula cada vez más y más rápido, estás aumentando la temperatura. La temperatura es simplemente un registro del movimiento. Y si la molécula baila, es porque la temperatura sube. Como cuando bailas en el perreo, es porque la temperatura sube. Entonces, gracias a eso, pues los alimentos se calientan. Si tu comida no tiene agua, no se calienta. Entonces, lo único que hace el microondas es lanzar ondas electromagnéticas que afectan a las moléculas de agua porque las moléculas de agua tienen momento dipolar magnético. Y eso provocaría que los objetos tiendan a girar. Entonces, el momento dipolar magnético es simplemente corriente por área. Las unidades serían amper por metro cuadrado. Esas serían las unidades del momento dipolar magnético. ¿Qué interpretación le debo dar? ¿Qué interpretación física le debo dar al momento dipolar magnético? Cualquier material que tenga momento dipolar magnético, cuando lo sometas a campos electromagnéticos, va a girar o va a vibrar. Bueno, entonces, eso sería el momento dipolar magnético, una cantidad muy importante en el estudio de las moléculas. Entonces, con eso concluiríamos. Profe, Ajá. Dígame. ¿cree que puede explicar el primer problema de circuitos? El primer problema de circuitos. Ahorita lo Sí, checamos. profe, el de la primera tarea. Ok. Dale, gracias, maestro. Bueno, entonces, bueno, aquí lo quería anotar, lo que acabo de decir, pero ya no tengo espacio. Déjame borrar tantito para anotar los resultados. A ver, y ahorita vemos el problema que dice el compañero. Entonces, en resumen, la magnitud del torque, como era corriente, área, campo magnético, seno del ángulo. La forma vectorial es que el vector momento es el momento dipolar magnético producto cruz con el campo magnético. Donde mu, el vector mu es la corriente, el área, n gorrito. Y este se llama momento dipolar magnético. Momento dipolar magnético. ¿Qué representa el momento dipolar magnético? Pues lo podemos decir cualquier sustancia, es una propiedad de la materia, cualquier sustancia que posea momento dipolar magnético tenderá a girar
ante la presencia de un campo magnético. Entonces, el momento dipolar es una propiedad de la materia que se caracteriza que cuando lo sometes a campos magnéticos tiende a girar. Por lo regular, es importante cuando hablamos de moléculas, porque algunas moléculas tienen momento dipolar magnético y las puedes hacer girar aplicándoles campos magnéticos. Ok, entonces, en resumen, eso es lo que teníamos. Y bueno, las unidades del momento dipolar magnético, acuérdense, entre corchetes significa las unidades, es amper por metro cuadrado. Porque tenemos corriente por área. Ok, bueno. Y también lo otro que hay que recordar, que estas dos formulillas son válidas aun cuando no sea rectángulo. Entonces, estas fórmulas son válidas aún para cualquier espira. Para cualquier espira. Nosotros lo hicimos para rectángulo, pero en general cualquier espira se le puede aplicar estas formulitas de acá. Bueno, este es el resumen. Con eso voy a terminar ya esta unidad, que era Profe, una duda. del magnetismo. Ok. ¿Cómo se aplican esta fórmula? Sobre todo la primera. Pues para hacer para ponerlas en práctica, vamos a resolver un problema que ya hicimos en clases anteriores y que nos tomó como una clase y media hacerlo. Y ahora ya lo vamos a hacer directo con las formulitas. Entonces, voy a borrar esto. Y vamos a resolver ese problema que aquí ya lo puse, que ya hicimos en clases anteriores, que es ese problema de ahí. Ya en clases anteriores habíamos hecho este problema y ahora lo vamos a resolver utilizando las formulillas. Dice, la espira rectangular mostrada está pivoteada en el eje Y. Y les decía, era como una puerta y en la puerta le pones bisagras aquí y acá. Entonces es una puerta que vamos a abrir o cerrar y eso lo va a provocar el campo magnético. Se transporta una corriente de 15 amperes en la dirección indicada. Ahí están los 15 amperes en esta dirección. Inciso A. Si la espira se encuentra en un campo magnético uniforme de magnitud 0.48 teslas en la dirección X, entonces hay un campo magnético en toda esa región que, bueno, podemos dibujarlo acá, paralelo al eje X, así. Un campo magnético así. Y nuevamente, ¿de dónde viene ese campo magnético? Pues no lo sabemos, simplemente ya está ahí. Ese es el campo magnético, que como nada más va en X, pues sería 0.48i, 0j, 0k. Es un vector que únicamente está sobre el eje X. Teslas. Ok. Dice, encuentra la magnitud y dirección de la torca requerida para mantener la espira en la posición mostrada. Bueno, en clases anteriores lo hicimos y tuvimos que analizar tramo por tramo. Analizamos los 4 tramos, calculamos el torque sobre los 4 tramos. Sin embargo, ahora lo vamos a hacer directo. Para empezar, hay una corriente eléctrica que está así. Si yo tomo mi mano derecha, digamos, la corriente está girando de esta forma. Si yo tomo mi mano derecha y doblo mis dedos de esa forma, mi pulgar va a quedar hacia la parte de atrás.
Entonces, el pulgar va a quedar en esta dirección y ese sería el n. Entonces, el n gorrito sería un vector que iría hacia allá. Si yo me paro acá arriba, si yo me paro desde acá arriba y desde acá estoy viendo, acá está el ojo, desde ahí estamos viendo, y desde arriba estamos viendo lo que sucede, entonces, veríamos lo siguiente. Veríamos el eje X para allá. Y el eje Z, digamos, para acá. Depende cómo estemos viendo, pero podría ser que para acá vaya el Z. Maestro, Dígame. ¿debemos apuntar el problema otra vez o solo ponemos el procedimiento? No, nada más el procedimiento, ya tienen el problema, ¿no? Sale, pues, gracias. Ok, entonces, estamos viendo desde arriba, y es lo que veríamos. El eje X para allá, el eje Z para acá. Veríamos que la espira se encuentra así. Veríamos nada más esta parte. Y esta parte está a 30 grados del eje X. Aquí tenemos 30 grados. El n gorrito queda perpendicular a la espira. Es decir, el n gorrito quedaría para acá. Hacia allá. Y debe existir 90 grados entre la espira, que es esto de aquí, y el n gorrito. Ahora el campo magnético queda sobre el eje X. El campo magnético sería esto de aquí. Entonces, este sería el campo magnético. Y ahora yo les pregunto, como decía Peña Nieto, ¿qué ángulo existe entre n gorrito y el campo magnético? ¿90? ¿90? 120. 60, ¿no? 60. Entonces, el ángulo entre el campo magnético y n gorrito es este aquí. ¿Y de cuánto sería? 60. 60. 60. 60. Ok. Entonces hay 60 grados entre n gorrito y el campo magnético. Y ya está así. Por lo tanto, ese sería el n gorrito. Incluso creo que en las clases anteriores les había puesto la figura en GeoGebra, que la tenía por ahí en 3 dimensiones. Déjenme ver si está. Y era creo que el 76. No. Ahí está. Esa es la figura. Entonces, no ponemos el plano. Y pondríamos un vector que sería así, unitario, sería del origen a el punto menos 1 por cos de teta, coma 1 por sin de teta, coma 0. Aquí quedó muy pequeño, podemos poner más grande como 5 y acá 5. Ahí está, ese sería n gorrito, ese vector que dibujé ahí. Voy a ponerlo con las mismas características. Su nombre es n gorrito.
Vamos a poner un color fuchsia, que es el que estuve usando, morado. Ahí está, ese sería el n gorrito. Un vector que forma 90 grados con la espira. Entonces aquí hay 90 grados entre el rectángulo y n gorrito. Y que si yo lo veo desde arriba, como puse la figura fue así. Así es como dibujé la figura. Lo estoy viendo desde arriba. Este es el eje X, el verde, y Z pues quedaría para abajo. Entonces, más o menos eso es lo que quise representar. Esto es el eje X, el verde, y el rojo es Z, que lo puse para abajo. Esta es la espira. Aquí son 30 grados en esta región. Por lo tanto, aquí tienen que ser 60 grados. Ya que debe haber 90 entre este vector y la espira. Así sería n gorrito, visto en 3 dimensiones. Y claro, si lo veo así, pues es como me lo están presentando. Ok. Por lo tanto, n gorrito, pues sería este vector que está así. Y es justamente lo que traté de representar acá. Ahora, como querían que calculáramos la magnitud del momento dipolar, el torque, quedamos que la magnitud del torque o momento es la corriente, el área, el campo, el seno del ángulo. Entonces, la magnitud sería la corriente, que eran 15, voy a poner en unidades, 15 amperes. El área, pues es un rectángulo y es lado por lado, sería 6 por 8. Claro, hay que ponerlo en metros, sería 0.06 por 0.08. El campo magnético, y esta nada más es la magnitud. La magnitud son 0.48 teslas. 0.48. Y quedaría el seno del ángulo. Y quedamos que entre ellos hay 60 grados. Seno de 60. Si sacan su calculadora, ¿cuánto les da eso? Y las unidades van a ser Newton por metro porque es torque. A ver, hagan estas operaciones. ¿Qué les da? ¿Cuánto da todo eso? Me dio 0.029. 0.029 Newton por metro. Ok. Bueno, esa sería la magnitud. Profe, ¿de dónde sale el punto 08? Los 8 centímetros, que es lo alto de la espira, ¿no? Ah, cierto. Gracias. ¿Y cuándo nos había dado? Cuando lo hicimos. Acuérdense que cuando lo hicimos tramo por tramo, calculamos el torque sobre los 4 tramos, y de hecho 3 de ellos dieron 0 y solamente quedó uno, que era el de acá, que yo le llamé el tramo 3. Es el único tramo que sentía un torque.
¿Cómo nos había quedado el momento 3? Yo lo mismo, profe, ¿Yo lo mismo? pero creo que negativo. Ah, bueno, porque aquí nada más calculamos la magnitud. Ok, bueno, pues ahí está. Entonces dio lo mismo. Eso es de forma escalar. Obviamente obtuve la magnitud. ¿Cómo saber la dirección? Ah, bueno. Pone los ejes otra vez. Recordemos que para arriba era Y, que este era X y que este era Z. También, pues recordemos que N gorrito nos había quedado, digamos, por acá. N gorrito quedó para acá, así. Y que el campo magnético quedaba para acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar tu mano derecha y para saber la dirección, el dedo índice, que es con el que señalas, vas a usar N gorrito. N gorrito va a ser el índice. Los otros 3 dedos los vas a poner para el campo magnético. Entonces los otros 3 dedos. Y tu pulgar te va a indicar la dirección del momento. Entonces, yo aquí nunca me queda la mano, pero sería más o menos así. El dedo índice quedaría para allá. En la dirección de N gorrito, ese sería el índice con el que señalas a la gente. Ahí está tu uña. Los otros 3 dedos quedarían en la dirección del campo. Este es el primer dedo. Acá quedaría el dedo medio, que es más grande. El otro dedo. Entonces ahí quedarían los otros dedos. Este es el índice con el que señalas. Estos son los otros 3 dedos. Y tu pulgar quedaría hacia abajo. El pulgar, que sería este, quedaría hacia abajo. Queda horrible la mano, pero bueno. Eso es lo que más o menos traté de dibujar. El gorrito va siempre con el índice. Estos 3 dedos irían con el campo. Y vemos que el pulgar quedó para abajo. Por lo tanto, es un momento que queda hacia Y negativo. Entonces, el vector momento lo calcularías con tu mano derecha y quedaría así. Entonces, y bueno, estos dedos quedarían más doblados acá. Estos 3 dedos quedarían más doblados de lo que lo dibujé. Pero bueno, nunca me queda la mano derecha. Por lo tanto, ya como vector, el momento queda hacia menos Y. Y el vector momento sería 0i menos 0.029j más 0k. Y quedaría en Newton por metro. Y ahora sí ya quedaría directo. Recuerden, esta formulilla nada más me da la magnitud. La dirección y sentido lo tengo que sacar con la mano derecha. Entonces, sería algo así. Y bueno, los otros 3 dedos de la mano derecha en realidad estarían doblados así. Más o menos así. Bueno, no, nunca me queda la mano derecha. Pero estos 3 dedos tienen que estar doblados hacia acá. Ok. Bueno. De forma vectorial, ¿cómo se sacaría? Bueno, pues de forma vectorial habría que calcular primero el momento dipolar magnético. Entonces, de forma vectorial, este sería el resultado de manera escalar. La magnitud la calculas con esta formulilla y con la mano derecha sacas la dirección, que sería hacia menos j. Déjeme borrarlo y hacerlo de forma vectorial.
¿cómo quedaría de forma vectorial? De la siguiente manera. Primero, volvemos a dibujar los ejes como hace un rato. Hacia abajo Z. Hacia acá X. Quedamos que... Vamos a poner... en azul esta parte que la voy a pintar en azul, que es por donde va la corriente. Esta parte quedaría aquí, sería esto. Aquí son 30 grados. Y N gorrito tiene que quedar a 90 grados, y como ya habíamos dicho, puesto que la corriente está girando así, doblas tu mano derecha y tu pulgar queda hacia atrás. N gorrito sería este vector. Obviamente, como es unitario, su magnitud es 1. Esto mide 1. La magnitud de N gorrito es 1, por ser unitario. Voy a sacar sus componentes. Quedamos que aquí eran 60 grados. Y las componentes de este vector sería una hacia X positivo y una hacia Z negativo. ¿Cómo saco estas componentes? Pues con este triangulito. La que va hacia X positivo sería con el coseno, porque es el cateto adyacente. Así que esta sería 1 por coseno de 60, hipotenusa por coseno. Y la otra, que es el cateto opuesto, sería con seno. Sería 1 con seno de 60. Esas son las componentes del vector N gorrito. Por lo tanto, N gorrito en componente sería... La componente en X es esta, es positiva. Entonces sería 1 coseno de 60i. No tenemos componente en Y, porque es un vector que queda en el plano XZ. En esta figura sería un vector para acá. Entonces, en Y no hay que subir ni bajar, sería 0J. Y en Z tenemos esta componente, pero como ya sabemos, sería esta que va hacia atrás, sería negativa. Acá Z positivos para abajo, Z negativos hacia arriba. Entonces sería menos 1 seno de 60. K. Ese sería el vector N gorrito en componentes. Ahora vamos a sacar el momento dipolar magnético de esta espira. Y el momento dipolar magnético, que usábamos la letra griega mu, vector, se calcula multiplicando la corriente, el área, por N gorrito. Por definición, ese es el momento dipolar magnético. La corriente, el área, por N gorrito. La corriente vale 15. El área, pues sería lado por lado, 8 por 6, pero en metros. 0.06. 0.08. Y N gorrito, pues sería coseno de 60i. Ya no le voy a poner el 1. Coseno de 60i. 0J. Menos seno de 60K. Y las unidades de todo esto, como es momento dipolar, quedamos que son amper por metro cuadrado. A ver, calculen el vector momento dipolar. Este sería el vector momento dipolar. 15 por 0.06 por 0.08. Y luego el vector N gorrito, cada componente quedaría multiplicado por eso. ¿Cómo quedaría ya el momento dipolar magnético en componentes? Ya póngalo con decimales. Sería 0.033i más 0j menos 0.0623 en K.
Ok, entonces el primero es 0.33 y... 36. 36. 0.036 y más 0J menos ¿cuánto el otro, perdón? 0.0623. 0.623K. Ese es el momento dipolar de esa espira. Amper por metro cuadrado. Y como quedamos, el torque o momento se calcula haciendo el producto cruz de este vector con el campo magnético. Entonces, hay que hacer el producto cruz, lo hacemos con el determinante. Ponemos I, JK. Primero va el momento dipolar, que es 0.36. 0. Profe, le falta un 0. Es 0.036. 0.36 acá. 0.36, 0.0623. Y el campo magnético, pues solamente tenía componente en X de 0.48. 0.48 aquí. 0, 0. Entonces vamos a hacer este producto cruz. Y eso me daría el torque. Entonces, en I, escogemos I, me va a quedar 0 con 0 y menos 0.0623 con 0, pues va a dar 0. 0I. Luego J le ponemos con menos J. Y quedaría 0.036 por 0, que sería este acá, daría 0. Pero aquí quedaría menos 0.0623 por 0.48. Entonces, si multiplicamos este por 0.48, 0.0623 por 0.48, eso da 0.029 y quedaría negativo. Pero como es esta diagonal, se le cambia el signo, quedaría positivo, pero luego se multiplicaría por menos J. Entonces volvería a quedar negativo y sería menos 0.029 J. Y en K sería este con este 0, este con este 0, 0K. Entonces vean cómo obtuvimos el mismo resultado haciendo esta operación. Y como es torque, es Newton por metro. Y ahí está. Entonces vean que sí llegué al mismo resultado haciendo el producto cruz o haciéndolo de manera escalar. Primero la magnitud y luego con regla de la mano derecha sacando la dirección. Ok. Y bueno, ya les dije que en su bitácora ustedes tenían que hacer los incisos B y C. ¿Qué hay que hacer en el inciso B? Pues repetir todo, pero ahora poniendo el campo magnético en la dirección menos Z. Entonces, van a hacer el inciso B y C. Entonces, en bitácora, responder B y C. Que la clase anterior también les dejé otra vez este problema, hacer lo mismo. Van a hacer ahora el inciso B nuevamente, pero usando esto de acá. Ya sea el método escalar o el método vectorial. Cualquiera de los dos. Pero tienen que llegar al mismo resultado. Al que debieron haber llegado la semana pasada. Bueno. Esta es la parte de momento dipolar, magnético, y hasta acá lo voy a dejar. Por ahí les voy a habilitar una tarea de este tema. Pero este tema lo quise ver con calma porque justamente para explicar el funcionamiento del motor se necesitaba ver esto. Bueno, ahora sí vamos a ver que por ahí tenían duda con un ejercicio de la tarea. Entonces, a ver. Vamos a borrar esto. Y era un ejercicio de la tarea.
¿Quién preguntaba? Sí, profe, ese. Ok, bueno, a ver. Sí, está un poquito tedioso porque hay que plantearlo desde cero. Profe, ¿lo Ajá. incluimos en la bitácora? ¿O Es, Ajá. pues más bien para su tarea. No es necesario incluirlo. Ok, gracias. A ver. Bueno. Este problemita tiene el detalle de que no se puede hacer... no se puede hacer con ninguna de las formulillas que vimos, sino más bien hay que plantearlo desde cero. Entonces, en la figura me dan la FEM. En mi caso son 11 volts. R1, que está acá, R2, 9.7. El capacitor dice, en T igual a 0, el capacitor está descargado y el interruptor se cierra. Entonces, en T igual a 0 no hay nada, el capacitor tiene carga 0. Y no hay corrientes porque todavía no se activa el circuito. Entonces, en ese momento cerramos el switch. Este switch lo unimos aquí y lo cerramos en T igual a 0. Y empieza el show. Entonces, en cuanto cierras, vas a tener lo siguiente. Vas a tener la FEM. Acá ya vas a tener unido el switch. Y aquí vamos a tener el capacitor. Acá abajo la resistencia R1. Por acá vamos a tener la resistencia R2, que yo la dibujé acá, pero la podemos poner en cualquier parte de este trayecto. Dice, en T igual a 2 se abre el interruptor y así permanece por el resto del tiempo. ¿Cuál es el voltaje en el capacitor en T igual a 2.5? Primero debemos analizar que durante los primeros 2 segundos esto está cargándose. Porque el proceso dura 2 segundos. Cierro este switch durante 2 segundos y como estaba descargado el capacitor se va a cargar durante esos 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar el circuito los primeros 2 segundos, que va a ser una carga del capacitor. Entonces, sería así. De T igual a 0 a T igual a 2 segundos, el capacitor se carga. ¿Qué va a pasar? Pues que esta FEM va a lanzar una corriente eléctrica hacia arriba. Vamos a llamarle I1. Vamos a tener una corriente eléctrica hacia arriba. Vamos a llamarle I1. Esa corriente va a pasar por acá, pero al llegar aquí le voy a ofrecer 2 caminos en este nodo. Uno es bajar hacia el capacitor. Esa va a ser I2. Y la otra es irse por esta rama, que es pasar por la resistencia 2 y sería I3. Tened en cuenta que estas corrientes no son constantes y de hecho debí haber usado minúsculas, porque ya hemos visto que cuando hay un capacitor, la corriente va a cambiar. De hecho, cuando el capacitor se cargue, ya no va a haber paso por aquí y la I2 sería 0. Pero eso sería después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo el capacitor se habría cargado y entonces la corriente eléctrica a través de esta rama ya sería 0, porque ya no habría paso. Pero bueno, como nada más son 2 segundos, yo voy a pensar que durante los primeros 2 segundos todavía no se carga completamente el capacitor. Y por lo tanto, pues voy a tener corrientes variables. Entonces, si quieren, aquí le ponemos I1, I2 e I3
no son constantes. No son constantes. Y en particular, la I2, que es la que va hacia el capacitor, esa I2 debe ser forzosamente igual a la variación de la carga en el capacitor. Esa I2 va a ser dQ en dt. Recordemos que corriente, la derivada de la carga respecto al tiempo. Y es que en el capacitor se está cargando, entonces hay una variación de la carga. Y la corriente I2 sería esto. Cuando el capacitor se llena, ya no se carga, es decir, la carga ya no cambia. La carga sería una constante, y si es una constante, la derivada es cero. Y por lo tanto, la corriente es cero. Entonces, debemos tener este detalle en cuenta. ¿Qué hay que hacer? Pues aplicar reglas de Kirchhoff, teniendo en cuenta que estas corrientes no son constantes, y en particular que la I2 es la derivada de Q respecto de T. Entonces, analizaríamos, por ejemplo, primero el nodo. A este nodo le vamos a llamar nodo A. Entonces tendríamos nodo A. ¿Qué ocurre en el nodo A? Pues que llega la I1, que por abajo se va la I2, y que por acá se va la I3. Y dice la regla de Kirchhoff, la corriente que llega es igual a las que salen. Llega 1, que es la I1, y eso es igual a las dos que salen, y las que salen son I2 e I3. Entonces sería I2 más I3. Y esa sería nuestra primera ecuación. Ecuación 1. Bueno, ahora vamos a analizar mallas. Y bueno, pues hay que analizar malla izquierda y malla derecha. Si analizamos malla izquierda, teniendo en cuenta que en el capacitor aquí está el más y aquí está el menos, y que en la pila, pues aquí está el más y aquí está el menos, la malla izquierda quedaría así. Si la recorremos de esta forma, así, sería: paso primero por una fuente de voltaje y paso de menos a más, eso es positivo, eso es más FEM. Paso por acá, acá no hay nada, paso por un capacitor, pero en el capacitor estoy pasando de más a menos, eso es negativo, y sería menos el voltaje en el capacitor, vamos a llamar VC. Luego paso por esta resistencia, yo voy para allá y la corriente I1 va para allá. Cuando vamos en la misma dirección, se pone negativo. Sería menos I1, que es la corriente que va por aquí, por R1. Y esto es igual a 0. Ok. Recordar que el voltaje en el capacitor es carga entre capacitancia. Eso no se nos debe olvidar, que el voltaje en el capacitor es carga entre capacitancia. Entonces esto quedaría FEM menos carga entre capacitancia. Obviamente la carga no es una constante, porque la carga al principio es 0 y va a ir aumentando, es una variable. Menos I1 R1 igual a 0. En particular, la que me interesa es la I2, porque es la que pasa a través del capacitor y es la que yo quiero. Entonces, la I1 no me interesa y la vamos a eliminar. Al igual la I3 no me interesa. Pero bueno, voy a tener que considerarlas al hacer las mallas. Y ahora iríamos malla izquierda. Malla derecha. Y el recorrido en la malla derecha lo voy a hacer igual. Voy a recorrer la malla derecha así. Entonces, estoy pasando por un capacitor. Y estoy pasando ahora de menos a más. Ah, eso es positivo. Sería más el voltaje en el capacitor. Y luego voy pasando por acá,
donde hay una resistencia, la corriente I2, I3 va por acá. Y yo voy en la misma dirección. Entonces se pone menos I3 por R2. Y esto es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la I2 y la I3 de mis ecuaciones. Entonces, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Pero a mí no me interesa la I3, tampoco me interesa la I1. Más bien, hay que eliminar I1 e I3. La que me interesa es I2, porque es la que va a través del capacitor. ¿Qué hacemos? Que de aquí despejo I3. Ah, bueno, y el voltaje del capacitor es carga entre capacitancia. Y sería igual a I3 R2. Por lo tanto, la I3 es igual a carga entre R2 por capacitancia. Y eso lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Entonces quedaría que I1 es igual a I2 más I3, pero I3 se puede poner como Q entre R2C. De esa manera ya no tenemos I3. Y ahora voy a combinar esta ecuación con la ecuación 2. Porque en particular no me interesa la I1. Entonces vamos a unir esta ecuación con esta de acá. ¿Qué va a quedar? FEM menos carga entre capacitancia menos I1, que sería todo esto, que es I2 más Q entre R2C multiplicado por R1, y esto es igual a 0. Ok, esa sería la ecuación ahora. Observen que ya nada más quedó I2 y Q. Pero I2 y Q tienen una relación, porque I2 es la derivada de Q respecto al tiempo. Así que esta ecuación se podría expresar así: FEM menos Q entre C menos I2, pero I2 es dQ en dt, menos, y aquí sería Q entre R2C igual a 0. Y ahora ya me quedó una ecuación diferencial donde la única variable que aparece es... Ah, y quedó acá R1, se me olvidaba. La R1 quedó aquí y también quedó aquí. Ahora me queda una ecuación diferencial donde la única incógnita es Q. Observen cómo en esta ecuación ya solamente tengo Q, la dQ, y acá también Q. ¿Qué tengo que hacer? Resolver esta ecuación diferencial. Y de esa manera ya obtendríamos la carga en el capacitor como función del tiempo. Y habría que evaluarla en t igual a 2, porque yo necesito saber cuánta carga almacena el capacitor durante 2 segundos. Pero para poder resolver, para poder saberlo, yo necesito resolver esta ecuación diferencial. Me va a quedar la carga en función del tiempo y por lo tanto la evalúo en 2 segundos. En 2 segundos la evalúo y voy a saber cuánta carga va a acumular el capacitor. Una vez que ya tenga eso, ahora voy con la descarga. Porque luego dice, a los 2 segundos se abre el interruptor. Cuando abres el interruptor, esta parte ya la quitas. Entonces, a los 2 segundos vas a quitar esta parte del circuito porque ya no va a haber paso. Y solamente te va a quedar la descarga de un capacitor. Y ahí ya usarías las formulillas que vimos para descarga. Pero necesitas saber cuánta carga acumuló durante los primeros 2 segundos. Y para saberlo hay que resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Bueno, separando variables, acomodando un poco todo. Por ejemplo,
este término que es dqr1 entre t, lo podemos pasar del otro lado positivo y quedaría fem menos u sobre c menos u R1 entre R2C es igual a R1 dq en dt. Entonces, quedaría algo como eso. En esta ecuación podemos tratar de sumar estas fracciones así y quedaría R2C. Y aquí quedaría R2C fem menos R2Q menos R1Q igual a R1 dq en dt. Ahí ya nada más sumé esas fracciones. Entonces, esta ecuación que está aquí la podemos reescribir déjame borrar. ¿Qué hice? Apliqué reglas de Kirchhoff. Luego, eliminé todas las corrientes y solamente dejé la I2. De las reglas de Kirchhoff, solamente dejé I2. E I2 lo sustituí por la derivada de la carga respecto al tiempo, la carga en el capacitor. Porque esa es la corriente I2 que alimenta el capacitor. Entonces, esa corriente debe ser siempre igual a la variación de la carga en el capacitor. Ya luego nada más hice un poquito de álgebra para que la única variable fuera la Q. Y si la única variable es la Q, ya puedo aplicar separación de variables para obtener una ecuación diferencial de variables separables. Borramos. Sí, sabía que se iban a entretener un poquito con ese ejercicio. Entonces, borramos. Es más, una vez los puse en un ETS. Claro, cuando eran presenciales los ETS. Ok. So ya en esta ecuación, el R2C lo puedo mandar de aquel lado y el R1 lo puedo pasar dividiendo o bien dejar así. Dejar R2C fem menos, y en el numerador puedo factorizar la Q, menos Q, quedaría R1 más R2, todo entre, este R1 lo puedo pasar dividiendo y quedaría R1, R2, C, y de este lado queda DQ en DT. Y ahora ya separo variables. Todo este numerador lo paso dividiendo y el DT quedaría de este lado y quedaría así. DT entre R1, R2, C, y de aquel lado quedaría DQ entre R2C fem menos Q R1 más R2. Ya separé variables y ya puedo integrar. Puedo integrar el lado izquierdo respecto del tiempo, obviamente, y el lado derecho respecto de Q. La integral del lado izquierdo está fácil, porque nada más tenemos dt, todo lo demás es constante, R1, R2, capacitor es constante, y quedaría T entre R1, R2, C. Del lado derecho se ve complicado, pero vean que la integral es simple,
¿Cómo quedaría la integral del lado derecho? Hacen U igual a R2. ¿El logaritmo natural? No, ¿verdad? Exacto, queda un logaritmo, ¿no? U por R1 más R2. Nada más que hay que completar la diferencial. La du sería R12 FEM, es una constante, esto es 0. Y la diferencial de esto sería menos R1 más R2 dq. Así. Entonces, para que mi integral quede completa, me falta colocar en el término de arriba, poner esto, que sería menos R1 más R2 dq. Y en el denominador tengo que poner este término, que sería menos R1 más R2, multiplicando a este otro término, R2 C FEM menos Q, R1 más R2. Quedaría así. Ahora esto sería, en el numerador tendríamos du. Y en el denominador, este término lo podemos sacar como menos 1 entre R1 más R2. Y quedaría U, nada más, que es este paréntesis de aquí, es la U. Y eso es un logaritmo. Quedaría menos 1 entre R1 más R2, logaritmo natural de esa cantidad, que es R2 C FEM menos Q por R1 más R2. Y aquí lo estoy haciendo con variables. Si ustedes quieren, pues pónganle los números. Pero pues yo no quiero tener números aquí y por eso lo voy haciendo con puras variables. Y ahora este término pasaría de este lado multiplicando con un menos y quedaría menos T por R1 más R2 entre R1, R2, C. Se me olvidaba algo. Cuando integramos, va una constante que le podemos llamar A. Y esto sería, es más, esta A, podemos pasarla de este lado como más B. Pues aquí le podemos poner más B. Otra constante que estaría de este lado positiva. Quedaría el logaritmo natural de R2C FEM menos Q R1 más R2. Así. Ahora aplicamos exponencial en ambos lados para despejar la carga. Y ya me quedaría que si al lado derecho le aplico exponencial, va a quedar R2 C FEM menos Q R1 más R2. Y del lado izquierdo, al aplicar exponencial, va a quedar E a la B por E a la menos T R1 más R2 entre R1, R2, C. Esta E a la B le puedes llamar de otro nombre, puede ser una constante D. Y ya de aquí puedes despejar la carga. Claro que habría que calcular esta constante D. Pero entonces, de esta ecuación, pueden despejar la carga. Y bueno, aquí ya no tengo espacio. Pero si despejan la carga, quedaría así, que la carga es igual a... Esto pasa acá, esto pasa por acá. R2, C, FEM, menos D, E a la menos T, R1 más R2, entre R1, R2, C, todo entre R1 más R2. Ahí sí quedaría despejada la Q. Ya está. Entonces, ya quedó la Q despejada, faltaría calcular la D. ¿Cómo vamos a calcular la D? Pues fácil. Sabemos que en 0 esta función me tiene que dar 0. Al principio el capacitor estaba descargado.
condición podemos calcular la D. Y ahí vas a tener ya la carga como función del tiempo. Cuando calcules la D, ya vas a tener la carga como función del tiempo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Evaluar esta función en 2 segundos, que es, quieres saber cuánta carga acumuló los primeros 2 segundos. Eso te va a dar la carga inicial ahora, pero para la descarga. A partir de los 2 segundos, desconectas y vuelve a estar esta situación acá. Y ya cuando desconectas, como ya no hay paso, esto es como si no existiera. Y te va a quedar un circuito muy simple, que es un capacitor y una resistencia. Pero la carga del capacitor ya la vas a saber. Va a ser esta Q sub 0. Esta Q sub 0 ahora la vas a sustituir en la fórmula de descarga del capacitor. Obviamente el capacitor se va a descargar a través de R2, pero para eso nosotros ya habíamos obtenido una fórmula para la descarga, cuando nada más es un capacitor y una resistencia. Entonces, la parte complicada era sacar justamente la carga del capacitor a los 2 segundos, y eso lo vas a sacar de aquí. Hay que calcular la D. Una vez que ya tengan la D, les va a quedar la carga en función del tiempo, la evalúan a los 2 segundos y eso ya va a dar la carga inicial del capacitor. Y esa va a ser la Q0 ahora que empieza a descargarse. Pero ya tienen ustedes la fórmula para descarga. Entonces, sustituyen y listo. Bueno, pues espero que ya con eso lo puedan resolver. Obviamente tienen que terminarlo. Falta calcular esa D que apareció en las integrales. Y pues estaba muy divertido, ¿no? Bueno, ya es la 1. Aquí la vamos a dejar. El día de mañana veo al grupo 2SM1, 7 de la mañana, y voy a empezar con el tema fuentes de campo magnético. Cómo generar magnetismo con electricidad, que es ya casi de los últimos temas. Entonces, y además que nos queda de clase la de mañana y la del viernes, nos quedan 2 clases. Y luego nos quedan 2 semanas más. Entonces, prácticamente estamos terminando. Me falta ver cómo generar magnetismo con electricidad. Fuentes de campo magnético. Ese tema lo voy a empezar el día de mañana. Nos vemos. Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Dale, bye. Vale, profe, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Sale, profe. No. Órale, bye.